¿Qué tal mis queridos amigos cultos y racionales? Aquí ya retomamos con este top con las 5 pandemias más mortales que existieron. Tocaremos ya la parte más áspera y genocida de estas pandemias que azotaron a la humanidad. Número 5. Virus de la inmunodeficiencia humana. Esta enfermedad tranquilamente podría estar entre los primeros o el primero de este top. Cumple las condiciones para hacerlo. Con tan solo el hecho de ser una enfermedad incurable y mortal, ya lo hace temible de contagio. Tal vez la humanidad ha tenido la fortuna de que esta dolencia no haya aparecido más antes en la historia, ya que hubiera cobrado la vida de tal vez cientos de millones de personas. Y esto hubiera sido debido a la carencia tecnológica y de avances científicos que ahora posee para tratar esa enfermedad a tiempo. Solo se espera que de aquí a un futuro, esta enfermedad y de las que vienen en este top no varíen de puesto. Este es el VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es en la actualidad la quinta pandemia mundial más importante. La era del SIDA comenzó oficialmente el 5 de junio de 1981 en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. En un inicio se había presenciado neumonía y sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de manera conjunta en varios pacientes. La mayoría de ellos hombres homosexuales, sexualmente activos. Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, la prensa comenzó a llamar al SIDA como la peste rosa, causando una confusión, atribuyéndola a los homosexuales. En 1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en español como SIDA, nombre que sustituyó a otros propuestos como inmunodeficiencia relacionada a los homosexuales, siglas en inglés de GRID. Con respecto a la causa del origen de este virus, la teoría más reconocida actualmente sostiene que el VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios, SIV en inglés, el cual es idéntico al VIH y causa síntomas similares al SIDA en otros primates. Según un estudio publicado en el 2014, el virus entraría a los seres humanos por primera vez en los años 20 del siglo XX, en el centro de África. Este virus del SIDA en 1984 fue descubierto por Luc Montaigne en Francia, y lo que provoca es básicamente que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matar. El VIH ha matado en el mundo a más de 30 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Esta enfermedad se queda con este puesto debido a la mortalidad que aún posee en la actualidad, siendo hoy por hoy tratable, pero incurable. Número 4. La peste negra o la segunda peste. Le tocó el turno ahora de la segunda vez que apareció con fuerza esta agresiva enfermedad. Aquí ya acariciamos la parte áspera que dejó esta pandemia y la más mortal entre las 3 veces en que atacó esta peste en la historia. Aquí nos vamos a encontrar con la peste bubónica y en segundo lugar con la peste septicémica, como las protagonistas y autoras de esta pandemia. En el primero de los casos, cuando los bubones ocasionados por la peste bubónica se revientan, provocan una diseminación en la sangre ocasionando necrosis o la gangrena acral, que se caracteriza por la putrefacción de las zonas o partes del cuerpo oscurecidas o negras producto de esta dolencia. Y en el segundo de los casos, cuando se habla de la peste septicémica, se relaciona una infección directa a la sangre, ocasionando lo mismo que en el anterior caso, provocando la muerte en cuestión de horas. Son por estas razones que esta pandemia lleva por nombre como la peste negra o la peste de la muerte. La peste negra o bubónica se puede deducir con facilidad y lo repetimos que fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Su renombre, esencialmente, viene de las implicaciones sociales e históricas. La gripe española fue solo una gota más en un cambio que se convulsionaba ante la Primera Guerra Mundial. Casi pasó desapercibida, por ser una calamidad que se podría añadir al día a día.
pero eso ya lo detallaremos en su momento. La peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. Número 3. La gripe española. La influenza de 1918, o también llamada la gripe española, considerada la más mortal entre las influencias y a la vez una de las más graves de la historia moderna. Al contrario que en las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3 y 6% de la población mundial. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 millones de personas a lo largo del mundo. Esta enfermedad se sumó a una crisis de la Primera Guerra Mundial, siendo esta imperceptible en una época de tragedias en el día a día. El único país que se interesó en informar al mundo sobre esta enfermedad fue España. De ahí es donde se deriva la denominación de esta enfermedad. El virus de la gripe española sigue siendo ahora una incertidumbre acerca del origen de este virus. Nos referimos a la cepa del H1N1, conocida en la actualidad como la famosa gripe porcina, pero con una versión mucho menos agresiva que en la época de la gripe española. Los estudios planteaban hipótesis y una de ellas es que esta dolencia se había originado por una cepa mutante proveniente de las aves. Este virus, como el COVID-19, era altamente contagioso y se complicaba con una neumonía. Las medidas que se tomaron para evitar los contagios fueron las mismas que se recomiendan para el nuevo coronavirus: aislamiento, cuarentena, distanciamiento social, lavarse las manos y como el usar tapabocas. Sin embargo, algunas diferencias hacen que las esperanzas para el éxito contra el COVID-19 sean generosas. El de la gripe, que se desató en 1918, tuvo la particularidad que atacaba más a niños, jóvenes y en un menor porcentaje a personas mayores y de la tercera edad, incluyendo además a animales como perros y gatos. Tal vez el mundo por estos días esté menospreciando la importante tranquilidad que brinda saber que los niños en su generalidad no son la población de alto riesgo. Este virus letal en la actualidad ya desapareció. Número 2. El sarampión. Entramos aquí a la zona tal vez no de lo más letal o que suponga un peligro en la actualidad, tal vez por su condición de erradicado, pero sí de las enfermedades caracterizadas por su naturaleza arcaica, y que por eso es que ocupan esos primeros puestos de las dolencias más mortales, considerando la cantidad de muertos y de contagiados que se llevaron por delante. El sarampión es bastante frecuente, especialmente en niños, causada por un virus llamado virus del sarampión. Se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojo, o también llamado exantema, así como la fiebre y un estado general debilitado. En su estado crítico, el sarampión puede causar inflamación en los pulmones y en el cerebro, que puede llegar a causar la muerte. Este virus tiene la particularidad que solo se mantiene en los seres humanos y no en animales. La enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. Número 1. La viruela. Tocamos ya la pandemia que, si no fuera por su condición de erradicado, hubiera seguido causando muchas más muertes. La viruela es una enfermedad infecciosa y se caracteriza por el estado que provoca en la persona mucho más grave de lo que la gente cree. Está causado por el patógeno variola virus y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Especialmente terrible fue el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista de la historia, ya que la primera vacuna diseñada por Edward Jenner, conocido como el padre de la inmunología, fue precisamente en 1796 para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula,
ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de la historia. Bueno, mis queridos amigos cultos y racionales, este fue el top de las 10 pandemias más mortales que existieron en la humanidad. En este video se trató exclusivamente a las 5 pandemias más mortales. Y en el video anterior, obviamente, se tocó simplemente a las 5 pandemias, por así decirlo, las más leves en comparación con las pandemias de este video. Espero que haya sido de su interés. No se olviden de comentar, de suscribirse, de darle me gusta al video y de compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Alma Leche.